Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Saludo también a aquellos que se han conectado a través de Zoom, aquí a los que están aquí presentes en la clase, y también a aquellos que van a ver esta enseñanza posteriormente a través de YouTube. Cada semana subo estas enseñanzas en nuestro canal de la clase aquí en profundidad, así que si quieren verlo también posteriormente, o si quieren compartir también esta clase con alguien más, lo pueden hacer. Pero si me permiten, vamos a orar y comenzar así nuestra clase de hoy. Hoy estamos viendo Marcos capítulo 7, estamos finalizando el capítulo 7, versículos 31 al 37. Vamos a orar. Padre eterno, te amamos, te exaltamos, te damos tantas gracias que tenemos esta oportunidad de poder venir delante de tu presencia. De poder, Señor, amarte, honrarte, darte la honra y la gloria a ti, Señor, en este día, Señor, el día que tú has creado, el día que tú has hecho. Señor, permítenos gozarnos en tu presencia, Señor, y gozarnos a través del estudio de tu palabra en esta mañana. Pedimos que tu Santo Espíritu sea quien ilumine nuestro entendimiento. Es nuestro deseo, Señor, y nuestra pasión, Señor, de crecer en tu gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ese sea nuestro deseo siempre, Señor. Y, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo junto, por mis hermanos, Señor, y mis hermanas, Señor, aquellos que se han conectado a través de Zoom, Señor, y permite, Señor, que tu presencia, tu bendición, Señor, nos llene en este día y, Señor, nuevamente seas tú quien abras nuestro entendimiento y que tengamos corazones dispuestos, Señor, a aprender, Señor, y no solamente de tener conocimiento, pero, Señor, como dice tu palabra, de que nuestras vidas sean transformadas, Señor, cada día más a tu imagen, Señor. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, si tienen sus Biblias, ahí vayamos a Marcos capítulo 7. Y lo que vamos a hacer es, vamos a estar viendo, permítanme un segundito, ahí está. Lo que vamos a hacer es, vamos a dar un pequeño repaso a dónde nos encontramos en este capítulo 7, finalizando el capítulo 7 de San Marcos. Cuando comenzamos este estudio inductivo de Marcos, acuérdense que el mensaje principal, el propósito por el cual Marcos escribe el Evangelio, y es un Evangelio que está escrito primordialmente a una audiencia gentil. Marcos la escribe Juan Marcos, cuando escribe este Evangelio, escribiendo este Evangelio a través de la información y a través de estar acompañando al apóstol Pedro. Por eso que algunos dicen que el Evangelio de San Marcos es realmente el Evangelio de San Pedro, porque fue el apóstol Pedro quien le dio mucha de la información que vemos aquí en el Evangelio de San Marcos. Y bueno, cuando San Marcos escribe, lo está escribiendo desde Roma. Y cuando comenzamos este estudio, vemos que el propósito de Marcos es de demostrarnos, de realmente confirmarnos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, el Salvador, el Rey prometido, el Rey venidero. Y si tan solo para conectar lo que estoy diciendo, en el Evangelio de San Marcos, en el primer capítulo, él es lo que primero Él anuncia, y en base a eso es lo que Él está después compartiendo y escribiendo en este Evangelio. Cuando Él dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, en ese primer versículo es precisamente el propósito por el cual Él escribe. Él quiere demostrar a través de las buenas nuevas, a través del Evangelio, de que Jesús es el Cristo, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Él es Dios encarnado, de que Él es el Mesías, el Rey prometido en el Antiguo Testamento. Él es el Dios, Él es el cumplimiento de esas promesas. Y bueno, y de ahí que Marcos comienza a narrarnos la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, y a través de los milagros de Jesús, Él quiere demostrarnos, ¿no es cierto?, de que Jesucristo es quien Él dijo quien Él era. ¿Okay? Y eso es importante porque los milagros no... De los 4 evangelios, es interesante que Marcos, siendo el evangelio más corto, de 16 capítulos solamente, es el que más milagros nos narra.
Y la razón por la cual es por eso, es porque Él quiere demostrarnos a través de las señales y prodigios que Jesucristo hizo, era una confirmación de quién Él era. O sea que muchas veces vemos que, y este es el problema que vemos que las multitudes empezaron a tener, y que las multitudes que no creyeron en Jesús, veían tan solo a Jesús como un hacedor de milagros, veían a Jesús tan solo como alguien que hacía señales y prodigios, pero realmente no lo veían por quien Él era, el Salvador, el Mesías, el prometido, el que venía más allá de tan solo hacer milagros, sino de también de traernos la salvación. Ahora bien, cuando comenzamos en Marcos, los primeros 6 meses del ministerio de Jesús comenzaron cuando Jesús, ¿no es cierto?, fue bautizado por Juan el Bautista, estando ahí en el desierto de Judea, y después Jesús es tentado en el desierto, y esos primeros 6 meses ocurrieron en esa región de Judea, en esa región del sur, cerca de lo que es Jerusalén. Pero después de ahí Jesús establece su ministerio. ¿Dónde? ¿Dónde establece el ministerio? ¿Dónde Él concentra el siguiente año y medio de su ministerio, que es, ya estamos llegando al final de ese año y medio, es que Él concentra su ministerio, ¿dónde? En la región de Galilea, en lo que es, adelante, en lo que es en la región de Galilea, en lo que es el norte de Israel, en esa región donde en la ciudad de Capernaum Él establece ahí su ministerio, su centro de operaciones. Y es ahí donde todavía nos encontramos, aquí en Marcos capítulo 7, y terminando ya este ministerio, o el ministerio ahí en lo que es en Galilea. Ahora bien, en el capítulo 7 comenzamos viendo que Jesús, después de que Él tiene un encuentro con los fariseos, este es al principio del capítulo 7, Él tiene un encuentro con los fariseos, como siempre Él lo tenía, donde trataban de descreditar a Jesús, descreditar sus milagros, descreditar la enseñanza de Jesús. Y ahí tiene este encuentro donde Él establece y da la diferencia de lo que es realmente, lo que realmente contamina al hombre. Y lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino que vemos que Jesús explica de lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro del corazón. Y entonces ahí, después de eso, Jesús sale de esa región de Galilea y se dirige hacia el norte, hacia esta región de Tiro y Sidón, tiene el encuentro con la mujer serofenicia, ahí en los versículos 24, y estando en esa región de Tiro y Sidón, que es una región muy gentil, una región idólatra, a él tiene este encuentro con esta mujer gentil, y vemos que esta mujer gentil cree en Jesucristo. ¿Por qué? Porque había oído de los milagros, había escuchado de los milagros, había presenciado también, se creen muchos, de que había presenciado muchos de los milagros que Jesús había hecho. Y es interesante y es irónico que los mismos fariseos, los mismos israelitas, los mismos judíos, rechazaron a Jesús, aún viendo los mismos milagros que vieron de Jesús, lo rechazaron a Él. Y vemos que no importa cuántos milagros Jesús podía hacer, especialmente los fariseos y los religiosos no creyeron en Él. No es porque no podían creer en Él, es que no querían creer en Él. Y vemos claramente que no importa cuántos milagros Jesús hizo, pero lo irónico de esto, de que vemos gente que no eran que no eran judíos, que no eran de la promesa, no eran del linaje de Abraham, fueron los primeros en poner la fe en Jesucristo, como fue esa mujer serofenicia cuando le pidió que quitara el demonio de su hija. Y bueno, y ahora estamos llegando a Marcos 7, 31 al 37, porque nos encontramos todavía en esa región de Tiro y Sidón, y después Jesús empieza ahora a descender, y ahora vamos a entrar en esa parte. Voy a mostrar aquí el mapa. Entonces vemos que Jesús ahora, estando en el capítulo 7, él empieza a descender
de lo que es esta región del norte de Tiro y Sidón, empieza a descender a esta región que se llama Decápolis, que viene de la palabra 10, y es una región predominantemente gentil, donde hay 10 ciudades griegas en esta región, donde normalmente los judíos no acostumbraban a ir a esta región, y es del otro lado del mar de Galilea, como lo pueden ver aquí en el mapa. Y es en esta región donde ahora Jesús desciende estando de allá del norte, de Tiro y Sidón, en esa flechita roja que yo le estoy mostrando ahí en la imagen del mapa, está descendiendo ahora a esta región de Decápolis, y es en esta región donde tiene este encuentro con las multitudes nuevamente, y se cree que los familiares de este sordomudo le traen este sordomudo a Jesús para que lo sanase. Y ese es ahora el pasaje que vamos a estar viendo en unos momentos más, en este capítulo 7, versículo 31. ¿Okay? Ahí tengo en la pantalla los versículos 31 al 32 que vamos a comenzar a leer y estar viendo y estar viendo versículo por versículo de este final de este capítulo 7. Y ahí es donde nos encontramos. Tenemos que entender que ya Jesús está llegando al final de su ministerio en Galilea, porque ya unos meses más adelante Jesús ya se iba a dirigir a Jerusalén, y ya estamos llegando muy cerca a la cruz, a la pasión de Cristo. Entonces Jesús, sabiendo que ya se avecinaba el tiempo de él, porque si ustedes, y les animo que lean todo el Evangelio de San Marcos, ¿no es cierto? Son solamente 16 capítulos, pero como ya les dije, ya hemos llegado a la mitad del Evangelio, estamos en el final del capítulo 7, pero ya en el capítulo 10 de Marcos ya no empieza a narrar de que ya Jesús está descendiendo de Galilea y ya se está dirigiendo hacia Judea, hacia Jerusalén. Y ya en el capítulo 11, fíjense en el detalle del 11 al 16, Marcos dedica esos 5 capítulos, ¿no es cierto? 11, 12, 13, 14, 15, perdón, 16, 6 capítulos, lo dedica a las últimas semanas ya de Jesús, o sea, la cruz, la resurrección, y todo eso está ocurriendo en los capítulos 11 al 16. O sea que casi dedica, diríamos, no la mitad, pero una gran parte de todo el Evangelio lo dedica en esas últimas semanas de Jesús. Entonces nos estamos encontrando ya a unos meses de la cruz, ya está finalizando el ministerio de Galilea, y ahora Jesús tiene este encuentro con este sordo mudo y la sanidad de este sordo mudo que nos narra Marcos en el capítulo 7, versículo 31 al 37. Ahora es curioso de que el paralelo de Marcos es Mateo capítulo 15. ¿Se acuerdan que yo les decía que es bonito poder leer, porque siendo Marcos un evangelio sinóptico, o sea, uno de los evangelios que podemos leer tanto Lucas y Mateo y Marcos, y nos narran en muchas ocasiones, nos narran los mismos acontecimientos. En este caso, Marcos es el único que nos da el detalle de que Jesús sanó a este sordomudo. Los otros evangelios no nos narran específicamente acerca de esta persona, de este hombre que fue sanado de esta enfermedad, o de lo que él padecía. Se cree que tal vez de nacimiento, que tal vez tenía esta enfermedad, o de una edad muy temprana ya no podía ni oír ni poder hablar. Y era común también de que las personas que perdían el sentido de poder oír tampoco podían después ya hablar, especialmente si ocurría a una edad temprana, a una edad joven, porque al no poder oír no podían ya aprender cómo hablar. Entonces era muy común de que las personas en ese tiempo que quedaban sordas tampoco ya después podían hablar. Y bueno, el paralelo de Marcos 7 es, como yo les decía, es Mateo capítulo 15, que nos narra también el mismo tiempo, en la misma región donde ahora Jesús se encuentra, y es precisamente en los versículos 29 al 31. Mateo es muy conciso, es muy
hace tan solo un resumen corto de lo que está ocurriendo precisamente cuando llegan a este otro lado del mar de Galilea. Y Marcos nos da un poquito más de detalle acerca de eso. Ok, dice así la palabra de Dios, ahí viendo los versículos 31 al 30, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, ahí esa región de Tiro y Sidón, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando, dice, por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo, tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y por supuesto, acá muchos creen que fueron amigos y familiares que vienen a traer a este hombre que es sordo y tartamudo, dice, y tal vez creemos que esta sordera era congénita, y era muy común en ese tiempo que las personas quedaban sordas, tal vez muchas veces se cree que eran por infecciones o enfermedades, ¿no es cierto?, que eran comunes en esas regiones, y era por eso que esta persona había quedado así, sorda y muda. Y se lo traen a Jesús. Ahora bien, como yo les decía, esta región, nuevamente, les traigo el mapa nuevamente, es en esta región descendiendo de la región de Sidón, baja hacia esta región de Decápolis, ahí en el mapa, en el lado derecho de ustedes, del otro lado de Galilea, región, como yo les decía, que ya Jesús había estado en esta región de Decápolis. Y como acostumbraba, cuando Jesús llegaba a estas regiones, las multitudes se agolpaban y lo recibían. ¿Por qué? Porque ya sabían, ya habían oído acerca de Jesús. Ahora, yo le voy a, esto es un pequeño examen, no lo voy a calificar ni nada de eso, pero ¿qué ocurrió en esta región de Decápolis? Especialmente en la región de, les voy a dar una ayudita, en Marcos 5 lo vimos, esta es región de los Gadarenos. Aconteció algo aquí en esta misma región, o sea, casi diríamos medio año, un año antes, Jesús ya había estado en esta región de Decápolis. Y aconteció algo en esta región, que está en Marcos capítulo 5, en esta región de los Gadarenos. Ya les di. Algo ocurrió en esta región de los Gadarenos. ¿Qué ocurrió? El endemoniado, ok, ahí fue donde Jesús, ¿no es cierto?, liberó, echó fuera a los demonios de este endemoniado, que por supuesto en los otros evangelios nos mencionan que eran 2 endemoniados, pero Marcos menciona uno solo, y no hay contradicción. Esto ya se lo expliqué cuando, si quieren buscar la lección, busquen la lección del capítulo 5, donde no hay una contradicción en los evangelios. Es tan solo de que es que tan solo que Marcos se concentró solamente en uno de los endemoniados y no en los 2, aunque los otros evangelios, como Mateo, nos menciona que eran, o Lucas, que eran 2 que estaban endemoniados. Entonces, muchas veces hay confusión. Cuando leemos los evangelios decimos, no, un momento, ¿cómo que puede decir que Marcos dice que era uno, menciona uno solo, pero los otros evangelios mencionan que eran 2? Y no es porque es contradicción, es tan solo porque nos ocurre a nosotros, cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, cuando contamos algún evento o algo, tal vez omitimos ciertos detalles de la historia, ¿no es cierto?, y nos concentramos tan solo en una parte de la historia en que estamos narrando. No damos todos los detalles que está ocurriendo. Y exactamente así son los evangelios, y así en este caso es el evangelio de Marcos. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo en esta región de Decápolis, región gentil, región pagana, región donde ahora Jesús está ya finalizando su ministerio en Galilea, donde ya no está más teniendo encuentro ni enseñando a las multitudes, especialmente en las regiones de los judíos, sino que ahora se está dirigiendo hacia los gentiles. Y bueno, esta misma gente, de este mismo endemoniado, en Marcos 5, cuando Jesús, el endemoniado, ¿se acuerdan que lo quería seguir a Jesús? ¿Y qué ocurre? Jesús le dice, no, ve a tu gente y anuncia las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y precisamente ese endemoniado fue, diríamos, el primer evangelista de esa región de Decápolis, en una región, diríamos, pagana, gentil, porque se cree que el endemoniado no era judío, era un gentil, era alguien que no era judío. Y bueno, entonces ya las multitudes ya conocían acerca de Jesús, sabían acerca de él. Y bueno, precisamente es por eso cuando Jesús regresa casi
aproximadamente 8 meses o un año después, a esa misma región ahora, en el capítulo 7, es que la multitud lo reconoce, ¿no es cierto? Porque habían ya oído acerca de él. Y bueno, ahí nos encontramos, aquí es a donde nos encontramos. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo en este primer versículo que leímos? Que nos dice que le trajeron a este hombre que es sordo y tartamudo. Los que padecían tales impedimentos físicos eran condenados al ostracismo por la sociedad, o sea que eran marginados. Típico, o sea, en Israel que esto ocurría, de personas, y no solamente en Israel, pero también en otras regiones, como en esta región pagana, esta región gentil, que las personas eran completamente marginadas de la sociedad, quedaban, o sea, solas, prácticamente, porque las consideraban, las personas especialmente que eran sordomudas, las consideraban como o endemoniados o personas que eran mentalmente incapacitadas. Así las consideraban, aunque la persona no era mentalmente incapacitada por el hecho de por no poder escuchar y el hecho de no poder hablar, así las trataban y así las quedaban condenados a estar separados de la sociedad, separados de su familia. En Israel mismo que pasaba exactamente lo mismo y ellos los consideraban mentalmente discapacitados. Entonces a esta persona le traen a Jesús. Y ahora vamos a ver la ternura, el amor, la compasión que Jesús tiene. No solamente él demostró esa compasión a las multitudes, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, fue en el ejemplo de la alimentación de los panes y los peces, cuando alimentó a más de 5.000, creen que eran más de 25.000 personas en esa ocasión, que hay dos acontecimientos parecidos también de la alimentación de los panes y los peces. No hay una sola vez que ocurre, sino que ocurre 2 veces, que ya ahora en Marcos, la semana que viene, vamos a ver esa segunda vez que ocurre la alimentación de los panes y los peces. Bueno, porque a veces pensamos que la historia es una sola historia, pero ocurrió 2 veces. Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces 2 veces. Y por supuesto, yo les decía que todos estos milagros, todas estas señales y prodigios eran para apuntar de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios encarnado. Dios no es, y él lo que él no quería que las multitudes lo vieran solamente como un hacedor de milagros más. Como hoy en día mucha gente busca a Jesús por lo que Jesús puede darle y no por quién es Jesús. Y por la razón por la cual necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Primordialmente la misión de Jesús no era tan solo para venir a hacer milagros y señales y prodigios y multiplicar los panes y los peces, ¿no es cierto? Sino que era para salvarnos, era para el perdón de nuestros pecados, para ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y digo esto, porque ustedes van a entender por qué estoy explicando esto, es porque entonces ustedes van a empezar a entender el por qué Jesús después, en varias ocasiones, él decía que no dijeran nada a la gente de lo que habían visto, o lo que había acontecido, o el milagro que él había hecho. Y ustedes dicen, ¿por qué? Qué raro, ¿por qué Jesús está diciendo que no vayan a decir lo que había ocurrido, ¿no es cierto? O que no digan nada acerca del milagro que él acababa de hacer, cuando en otras ocasiones sí animaba que eso ocurriera. Es porque él había visto que las multitudes que estaban siguiendo a Jesús, acuérdense una cosa, cuando vemos que las multitudes están siguiendo a Jesús, no todos en las multitudes creían en Jesús. Muchos eran curiosos, muchos eran de que, bueno, queremos ver qué milagro va a hacer ahora, o a ver si nos va a alimentar con más panes y más peces, porque imagínense, comida gratis, en ese tiempo, donde no había Walmart, ni había restaurantes, ni cosas así, eso era algo grande, ¿no es cierto? Imagínense. Y bueno, entonces vemos que ya Jesús, conociendo el corazón de las multitudes, él empieza ahora ya a detener, ¿no es cierto?, de que ya no se anuncie tanto acerca de los milagros que él está haciendo, sino que él ahora quiere concentrar esta última parte, estos últimos meses que le queda ya antes de ir a la cruz, él lo está concentrando en tomar tiempo con sus discípulos, sus apóstoles, para ya empezar a prepararlos para la misión que ellos iban a cumplir, por supuesto, después de la muerte y después de su resurrección. Y eso lo podemos continuar leyendo y viendo esa historia en el libro de los Hechos. Pero bueno,
Eso es lo que ahora está ocurriendo en el ministerio de Jesús, en este tiempo, en el capítulo 7, y en el capítulo 7 ya en adelante, Jesús está concentrando su tiempo. Pero bueno, ahora se encuentra con esta multitud. Le traen a este hombre sordo y tartamudo. Y vemos que le imploran y le piden a Jesús, ¿no es cierto?, de que lo sane. Y acá vemos que como Jesús, en su compasión y movido por compasión, él administra a esta persona. Y vamos a ver, muy importante, en la manera que él lo hace, en la manera que él ministra a esta persona. Vamos ahora a los versículos 32 al 35 del capítulo 7. En esta porción llamada habilitado para hablar. Fíjense cómo nos continúa narrando Marcos. Después que le trajeron a este hombre sordo y tartamudo, dice, tomándole aparte de la gente, o sea que lo toma aparte, él se concentra específicamente en él, o sea, haciendo un lado las multitudes que habían venido, los curiosos que habían venido a ver qué es lo que iba a ocurrir, pero lo toma aparte, dice, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Ahora es importante entender esto porque vamos a verlo un poquito más en detalle. Esta persona nunca, o sea, no había hablado y no sabía hablar, pero vemos que en el milagro que Jesús hace, o sea, de que él pueda empezar a hablar, dice que hablaba bien. Y creo que es interesante de marcar eso y observar eso, de que hablaba bien. O sea, que no necesitaba terapia, o sea, de que ya podía oír. Entonces ahora necesitaba a alguien que le enseñase a poder articular las palabras, ¿no es cierto? Porque es algo que normalmente las personas que son sordamudas no pueden hacer, ¿no es cierto? O que no pueden articular palabras que salgan de sus bocas. Entonces vemos que en este caso el milagro que Jesús hace un milagro completo, ¿no es cierto? De que él ya no solamente puede oír y su lengua, él puede hablar, pero puede hablar bien. Ahora interesante que vemos acá que le mete los dedos en las orejas de él y escupe. Ahora bien, yo quiero que entendamos algo. No tenemos que pensar de que hay algo milagroso en la saliva, ¿cierto? Es interesante en la manera que Jesús opta, porque en otras ocasiones Jesús mandaba, con tan solo palabras, él decía, sé sano, y las personas eran sanadas. Pero en esta ocasión, como también fue con la ocasión del ciego que escupe y hace barro y se lo pone en los ojos, no tenemos que pensar tan solo de que, bueno, ahora hay poder en la saliva, aunque hay una razón por la cual Jesús hace esto. Y no es porque Jesús tenía que hacer eso para sanarlo, porque como yo les dije muchas veces, Jesús tan solo, ni siquiera la persona tenía que estar presente cuando él tiene el encuentro con el centurión, ¿no es cierto? Y le dice, tan solo manda la palabra y mi siervo será sano. Y por la fe del centurión, o sea, la persona fue sana. O sea, quiero que entendamos que Jesucristo es omnipresente, omnipotente, omnisciente, en el sentido de que Él es Dios encarnado. Y entonces no hay limitación en el poder de Dios, en el poder de sanidad o en el poder de que Dios pueda sanar, y no es que Él tiene que hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero es curioso, y me trae curiosidad a mí también, ¿no es cierto? Y me imagino que a ustedes también, decir, bueno, ¿por qué hizo estos gestos de poner los dedos en la oreja? ¿Y por qué escupió y tocó su lengua? Tenemos que entender que en la cultura de ese tiempo, acá viene la conexión, acuérdense que este hombre no podía ni oír ni podía hablar. O sea, que no había manera de que Jesús podía comunicarse lo que él estaba por hacerle a él, ¿cierto? Okay. Él tal vez no entendía bien el por qué los familiares y amigos lo habían traído a este hombre. ¿Quién sabe si este hombre conocía quién era Jesús? Porque como no podía oír, no podía saber, y en ese tiempo no había señales o sea, de poder comunicarse a través de señales, perdón, de manos, o sea, así, no me acuerdo cómo se llama la manera de, pero bueno, en ese sentido no había manera de comunicarse con este hombre, o de poder, este hombre poder entender. Pero bueno, vemos que eso es lo que ocurre. Vemos
vemos que Jesús hace estos gestos. Pero como yo les decía, en la cultura de ese tiempo, se creía que en la saliva había ciertas... era una manera que podía traer sanidad a ciertas cosas. Era una manera de pensar de ese tiempo. No estoy diciendo que eso era cierto, sino que en ese tiempo, en esa cultura, creían muchas cosas, pensaban de muchas maneras que no eran muy científicas ni muy correctas, pero eran ciertas maneras que ellos pensaban de que había cierto poder curativo en lo que eras en las salivas. Y interesante que Jesús hace eso, porque quería comunicarle algo a este hombre, que lo que te estoy a punto de hacer es te voy a sanar, prácticamente. Y como tal vez entendía el sentido de la saliva, este hombre entonces podía empezar a comprender lo que Jesús estaba a punto de hacer. ¿Y dónde lo iba a sanar? ¿Lo iba a sanar dónde? En sus oídos. Por eso que Jesús le pone los dedos en los oídos. O sea, ve la ternura de Jesús, sabiendo que este hombre no podía entender nada de lo que estaba ocurriendo. Jesús le hace ciertas señales, ¿no es cierto? Gestos y señales, porque Jesús no podía hablarle a él y él poder escucharle y entender lo que Jesús estaba por hacer. Él hace estos gestos. Y es interesante, porque yo siempre me preguntaba, decía, ¿qué tiene que Jesús hacer? O sea, y eso es lo que muchos comentaristas y teólogos creen que es en ese sentido que Jesús hace este gesto de escupir, ¿no es cierto?, y tocar su lengua con la saliva de Jesús y poner sus dedos en sus orejas, para que entonces él pueda entender eso. Acá vemos en mis notas, respondiendo con misericordia, vemos cómo siempre hizo un acto de profunda bondad. El Señor comenzó a comunicarse, o sea, en la manera de comunicarse con esta persona, en lenguajes de señas, usando gestos y señales no verbales. ¿Okay? Lo que yo les decía acerca de los dedos en la oreja, y escupiendo y tocando su lengua con la saliva. Vemos acá que Jesús usó 4 señales específicas para resaltar lo que quería hacer. Vamos a ver 4 señales en estos versículos que acabamos de leer, que Jesús utilizó para entonces poder comunicarse con esta persona y traer sanidad en su vida. La primera señal que vemos acá es que lo vemos en la primera parte del versículo 33, de que le metió los dedos en las orejas, para indicar que reconocía el problema físico de esta persona, reconocía cuál era su problema y qué es lo que él estaba a punto de hacer con este individuo. O sea, sabía cuál era el problema de él. La segunda señal es que escupió y tocó su lengua con la saliva. Jesús volvió a emplear este gesto físico para identificar la discapacidad de habla de este hombre y también lo que él quería hacer, o sea, de sanar su habla, ¿no es cierto? Porque o sea, no solamente su oído no podía oír, tenía que sanarlo, y por eso que él hace el gesto de poner los dedos en la primera señal, pero la segunda señal también era de que él quería sanar su discapacidad que él tenía en su habla, que era tartamudo. Y como acá yo les decía, los pueblos antiguos por ejemplo creían que la saliva tenía propiedades curativas o cierto poder curativo. Entonces el hombre solo habría entendido, o sea, él siendo de esa cultura, ¿no es cierto?, él podía entonces comprender qué es lo que Jesús iba a hacer, ¿no es cierto?, o lo que la saliva podía significar, y que Jesús deseaba curarlo, ¿no es cierto?, ese era el deseo de Jesús. ¿Okay? Entonces, ahí vemos el porqué ese uso de la saliva, como Jesús entendía, ¿no es cierto?, la cultura de ese tiempo y entendía también, ¿no es cierto?, lo que este hombre necesitaba para entonces poder él comprender qué es lo que Jesús estaba a punto de hacer. La tercera señal que vemos que Jesús hace es que levantando los ojos al cielo, ¿no es cierto?, sabiendo que el hombre no podía oír todavía, Jesús le demostró que la sanidad y el poder creativo de Dios, Dios lo iba a sanar y la sanidad iba a proveer, iba a venir de Dios, o sea, del poder de Dios. Entonces, por eso que vemos que él hace este gesto de levantar, ¿no es cierto?, sus ojos al cielo, para entonces mostrarle, ¿no es cierto? En otras ocasiones Jesús hablaba, ¿no es cierto?, y la gente podía oír que Jesús estaba hablándole al Padre, ¿no es cierto?, para que el Padre fuese glorificado a través, como fue en el milagro de Lázaro, ¿no es cierto?, en la resurrección de Lázaro, y lo hacía para que las multitudes pudieran comprender que
que es Dios quien sana, que es Dios quien hace el milagro. Y por supuesto, Jesucristo, siendo Dios encarnado, era también una manera, ¿no es cierto?, de poder entonces apuntar de que Jesucristo es realmente el Mesías, el Cristo, Dios hecho hombre. ¿Okay? Entonces, vemos, y la cuarta señal que vemos acá en estos versículos que acabamos de leer, es de que Jesús gimió. Interesante que él usa esta manera de comunicarse, ¿no es cierto?, con lo que comunicó una sincera empatía por la prolongada agonía de la discapacidad de este hombre. O sea que usó esta manera de comunicación no verbal, o sea, el Señor, para enseñarle al sordo acerca del poder y la compasión de Dios. O sea, interesante esos detalles que Jesús hace y utiliza con este hombre, de que él tan solo gimió, ¿no es cierto? Y esa es la cuarta señal que vemos acá que Jesús hace, estas señales no verbales. Entonces vemos ahora en la última parte que leímos, cuando finalmente Jesús, él habla y después de que él hace estas señales no verbales, estas cuatro señales que acabamos de ver, dice, suspiró profundamente y le dijo, éfata, esto es, ábrete. Y acá Marcos explica qué significa esa palabra en arameo. Esa palabra éfata es una palabra en arameo que Jesús utilizó. Y normalmente Jesucristo, es el idioma que Jesucristo hablaba, aparte del hebreo, era el arameo. Era muy común utilizado en ese tiempo. Y acá Marcos, como Marcos está escribiendo a una audiencia predominantemente gentil en Roma, como yo les decía, el Evangelio de San Marcos fue escrito y dirigido a una audiencia gentil, él lo explica, él dice qué es lo que significa esta palabra éfata, ¿no es cierto? Y él lo explica ahí diciendo, sé abierto. Y acá vemos el poder creativo de Jesús, de que Jesús, así como lo vemos en Génesis, de que Jesús hablaba y creó todo lo que existe, ¿no es cierto? Vemos claramente que Jesús, utilizando el poder de la palabra, ¿no es cierto?, creativa de Dios, él acá manda, ¿no es cierto?, que los oídos de este hombre fuesen abiertos. Y acá es la orden del Creador encarnado, el hombre de inmediato quedó sanado y sus órganos de audición y su lengua fue milagrosamente liberada para hablar. Porque vemos que después, en el siguiente, es lo que yo lo decía anteriormente, no solamente él podía oír sonidos, sino que podía entender y articular palabras sin necesidad de que ninguno le ayude, ¿no es cierto?, tuviera algún tipo de terapia de lenguaje, sino que el milagro fue completo, o sea, completamente sanado en todo aspecto, ¿no es cierto? No solamente ya podía oír, pero podía hablar perfectamente, que es algo inusual, y eso es lo que las multitudes cuando vieron eso quedaron boquiabiertas, ¿no es cierto?, al ver el poder creativo de Dios. Y acá ya estamos entrando en los últimos dos versículos de esta porción que estamos estudiando, donde ahora Jesús les dice a sus discípulos y ordena a que no dijeran nada a nadie. Y les mandó, dice ahí la palabra de Dios, que no le dijese a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. En gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace los sordos oír y a los mudos hablar. Y acá es irónico, ¿no es cierto?, de ver que de que esta gente, y esta gente gentil, porque este sordo mudo y los familiares y amigos que habían traído a este sordo mudo delante de Jesús, no eran judíos. Esta gente no era judía, como yo les decía, estamos en la región de Decápolis, estamos en una región gentil, pagana. Y lo irónico de todo esto es de que esta gente, y muchos de ellos, habían creído, y mientras que los religiosos, los fariseos, los que conocían la palabra de Dios, aquellos que debían haber reconocido que todas estas señales que Jesús estaba haciendo, todos estos milagros que Jesús estaba haciendo, apuntaban realmente al Mesías, a las promesas de Jesús, acerca de Jesús, fueron los que lo rechazaron y no creyeron en él. Así que, pero vemos acá que ahora él se dirige hacia las multitudes, se dirige hacia sus discípulos de que no dijeran nada acerca de este milagro.
Y ahora bien, acá entramos en lo de decir, bueno, en este aspecto, ¿por qué entonces le dice a sus discípulos de que no dijeran nada, ¿no es cierto? ¿Por qué mandó Jesús que no dijeran nada acerca de esto? Porque tenemos que entender que, como yo ya les decía, Jesús conocía el corazón de las multitudes. El asunto no era de divulgar más acerca de los milagros, porque ya eran bien reconocidos los milagros de Jesús, eran bien conocidos ya. Ya no necesitaban que supieran más de más milagros acerca de Jesús para que entonces, para que creyeran. Porque ya realmente se vio de que la gente continuaba rechazando o cuestionando quién es este, ¿no es cierto? Pero aún la misma multitud se cuestionaban, ¿quién es este que aún, ¿no es cierto?, los demonios le hacen caso y salen? ¿O quién es este? ¿No es cierto? Y por supuesto, la respuesta a esas preguntas que ellos hacían debían haber sido contestadas al decir, realmente este es el prometido, el rey, el Mesías, el Salvador. Y a veces yo me pregunto, mucha gente se hace preguntas hoy en día acerca de Jesús. Y yo me pregunto, ¿son esas preguntas sinceras realmente? ¿Están buscando realmente la verdad? ¿O están queriendo ver a un Jesús que sea de acuerdo a su propia imagen? Hoy en día la gente busca a Jesús no por quién es Él, pero por los beneficios que Él puede tal vez otorgar a las personas. Hoy en día tenemos el Evangelio de la Prosperidad, hay muchos falsos profetas y maestros y pastores que están ahí predicando otro evangelio, y no es que hay otro evangelio, sino un evangelio falso de lo que es el evangelio de la prosperidad y todo eso, poniendo a un Jesús, o sea, mostrando a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, sino un Jesús que es como diríamos el genio de la lámpara de Aladino, ¿no es cierto? De que si yo confieso y proclamo y declaro y decreto y todas esas palabras que dicen, esas palabrerías que mucha gente creen que porque pueden ordenar y creen que en el poder de su lengua hay poder creativo, ¿no es cierto? Están completamente errados y confundidos, porque solamente el único que podía decretar y ordenar fue Jesucristo mismo. Los mismos apóstoles hacían los milagros que hacían, lo hacían en el nombre de Jesús, pero no porque ellos podían decretar y ordenar y decir cosas, y las cosas iban a ocurrir. Pero hoy en día la gente está en búsqueda de un Jesús que le supla sus necesidades, más, estoy hablando de necesidades materiales, físicas tal vez, temporales, vamos a usar la palabra esa, necesidades temporales más que su necesidad eterna. Y es ahí donde vemos estos falsos evangelios, estas falsas enseñanzas de poner a un Jesús, ¿no es cierto?, que Él está ahí dispuesto a proveer nuestras necesidades físicas, y no estoy diciendo que Jesús no provee nuestras necesidades físicas, pero ese no es la misión o el propósito primordial, ¿no es cierto?, de Jesús. Porque cada una de estas personas que fueron sanadas, que fueron resucitadas, murieron. O sea que vemos que aún las sanidades que Jesús hizo durante su ministerio fueron temporales, porque cada una de esas personas murieron después. Y hubo gente que Él sanó que nunca pusieron su fe en Jesucristo. ¿Ustedes sabían eso? De que muchas de las multitudes, muchas de las personas que Él sanó, ¿se acuerdan de los 10 leprosos? Que uno fue el que regresó y los otros 9 se fueron. Bueno, todos fueron sanados, pero los otros 9 no pusieron su fe en Jesucristo. O sea que vemos que Jesucristo realizó los milagros y no todos los que, y los milagros mismos en sí mismos no fueron suficientes para que la gente creyese y pusiera su fe en Él, mientras que otros sí, ¿no es cierto? Al punto de que ahora el único que, en el capítulo 8, en el siguiente capítulo que vamos a estar estudiando, los fariseos piden más señales de lo que Él hizo. Y vemos que la hipocresía, ¿no es cierto?, que no estaban buscando la verdad, sino que realmente estaban buscando de descreditar a Jesús, porque ellos se encontraban, su religión se encontraba en peligro de extinguirse, porque Jesús vino a atacar directamente el sistema religioso de obras de los fariseos de ese tiempo, ¿no es cierto? Y Él vino a anunciar las buenas nuevas del reino y el verdadero evangelio que salva, que es no por obras, como los fariseos enseñaban, sino es por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y en Jesucristo solamente.
Hay un solo camino, una sola verdad, hay uno solo que puede dar vida, y es aquel que es la fuente de la vida, quien puede darnos vida. Y cuando hablamos de vida, estamos hablando de vida eterna, vida espiritual, que es Jesucristo. Y bueno, ¿por qué mandó? Es por eso. Es porque no quería que tan solo vieran a Jesús, oh, un milagro más, que se anunciara otro milagro más, para que la gente pensara que Jesús tan solo era un hacedor de milagros más, ¿no es cierto? No, no, no. Él, la razón primordial es que podemos verlo, lo vamos a ver más adelante, pero si quieren pueden ir ver rápidamente, vayan a Marcos 8, 30 y 31, cuando Jesús, después de que Pedro da la confesión, ¿no es cierto?, de que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no es cierto?, y él hace esa gran confesión, la gran confesión de Pedro, y él después les dice que le advirtió, o sea, de que no dijeran nada a nadie. Él comienza a anunciar en el versículo 30, dice, y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y no era porque no era el tiempo, quiero que entendamos esto. Era después de Pentecostés que ellos iban a ser liberados realmente a ir y anunciar el evangelio a todo el mundo. Pero este no era el momento indicado. ¿Por qué? Porque la cruz no había ocurrido todavía. No habían visto realmente el propósito, porque ellos todavía no entendían el por qué Jesús tenía que morir o por qué Jesús hablaba acerca de su muerte. Ellos no comprendían completamente el evangelio, no comprendían completamente la misión de Jesús. Entonces no creía que tan solo lo viesen como un sanador más, un hacedor de milagros más, sino que el evangelio completo de que Jesucristo, la misión primordial de Jesús fue de venir a salvarnos, más allá de los milagros y las señales y los prodigios que Jesús hizo, sino que era eso, y acá él lo dice. Y les advirtió solamente que no dijeran nada a nadie, estoy en el capítulo 8, versículo 30 y 31, y dice, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Ahí está. Él le dice, todavía esto no ha ocurrido, entonces todavía no digan nada, porque realmente ustedes no entienden todavía, y todavía no habían recibido el poder de lo alto, que fue el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que después de Pentecostés, que ellos después iban a ir a todo el mundo y a evangelizar, ¿no es cierto? Y a anunciar todo lo que Jesús había hecho. Y lo vemos acá claramente en los evangelios, que después escriben los evangelios y anuncian todo lo que Jesús había enseñado. Pero precisamente en este tiempo no era el tiempo indicado. Ahora bien, todas estas sanidades que Jesús había hecho, es interesante, ya terminando, con eso ya estoy terminando. En el versículo 37 de Marcos 7, el último versículo que leímos, dice, y se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien. Es interesante ese término que usan, porque ese término que las multitudes están diciendo acerca del milagro que Jesús hizo, que él lo hizo correctamente, eso es lo que están diciendo. O sea que, en otras palabras, que las multitudes vieron el milagro y dijeron, este milagro es completo, es perfecto, es algo hermoso de ver cómo esta persona pudo ser sanada de esta manera tan perfecta, tan correcta. Y eso es lo que están diciendo ahí. Y por supuesto, eso nos recuerda la creación en Génesis capítulo 1, de cómo Dios, cuando Él creó todas las cosas, y cada vez, en cada día que Él terminaba de crear algo, y especialmente en el último día, cuando Él creó al hombre y a la mujer, a su semejanza, Él dice, todo lo que había hecho, dice, era bueno en gran manera. Y esas son las palabras que nos recuerdan Génesis. Porque acá vemos precisamente en relación a este milagro y a esta exclamación o estas palabras que las multitudes decían, que se asombraban, es que nos recuerdan el poder creativo de Jesús. O sea, para hacer este tipo de sanidad, Jesús tenía que tener un poder creativo. Y así lo vimos en todos los milagros, que Él creó nuevos ojos, nuevos órganos, o sea, nuevas piernas, en el sentido de que eran paralíticos, en el caso de este sordomudo, nuevos oídos para oír. O sea, es un poder creativo. No son las farsas y las manipulaciones que muchos ahí, evangelistas sanadores que hoy en día están por la televisión, ¿no es cierto?,
que andan charlatanes, ¿no es cierto?, hablando de sanidades que no se pueden ni comprobar, pero hablan de sanidades, ¿no es cierto?, pero que no son ciertas. Yo era un gran seguidor de uno de esos charlatanes que se encontraban en la televisión, estando en una de sus campañas y viendo todas esas sillas de rueda alineadas delante, y cómo se preparaban para ver quién iban a poner delante, arriba en el altar, ¿no es cierto? Porque la preparaban a las personas y las conversaban, porque realmente las personas que eran paralíticas y no habían quedado sanadas, a esas personas no las llevaban adelante y adelante. Son solo aquellas que supuestamente tenían ciertas enfermedades que no se podían comprobar, ¿no es cierto? Que tenían un dolor en la espalda y que ahora ya no tengo más el dolor en la espalda. Bueno, ¿por qué veo esa sanidad y no veo a la otra persona que está ahí, ¿no es cierto?, paralítica, levantarse y caminar? Porque, por supuesto, esa es mucho más obvio de poder comprobar, ¿no es cierto?, si realmente el milagro fue un milagro, ¿no es cierto? Y nunca lo vemos de esa manera. Pero bueno, pero vemos que Jesucristo es el único que puede hacer milagros creativos, reales, genuinos, verdaderos, ¿cierto? Y bueno, y esas sanidades que Jesús realizó apuntaban, ¿no es cierto?, también al futuro reino mesiánico de Jesús. Y precisamente esta palabra que utiliza Marcos, de que dice aún los sordos y los mudos podían hablar, es la misma palabra que Isaías 35 utiliza. Se lo voy a leer así rápidamente y ya terminamos. Es precisamente en Isaías 35, en lo que es el futuro glorioso de Sion, o sea, está hablando del reino milenial de Jesucristo. Está hablando de que cuando Jesús regrese por segunda vez y establezca su reino físicamente aquí en la tierra, Isaías 35 nos habla acerca de ese glorioso día, de lo que va a ocurrir. Y acá habla acerca de la sanidad que va a haber, ¿no es cierto?, estando en la presencia de Cristo. Y acá dice, entonces dice, versículo 5, estoy hablando de Isaías 35, dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Acá está hablando, en esta porción de Isaías 35, está hablando de ese futuro reino mesiánico de Jesús que va a ocurrir en el futuro. Y precisamente Marcos utiliza esa misma palabra de que el sordo, dice, los oídos del sordo se destaparán, y utiliza esa misma palabra en el versículo 37 de Marcos. Y es interesante porque todos estos milagros que Jesús hizo apuntan, ¿no es cierto?, eran como es como, ¿cuál es la palabra? No sé, pero una anticipación, una confirmación, pero una anticipación, una pequeña anticipación de que es como de abrir la ventanita un poquito para ver lo que iba a ser el futuro reino mesiánico, ¿no es cierto?, en la segunda venida de Cristo, donde todo, no iba a haber más ninguna enfermedad, ¿no es cierto?, cuando estemos en ese reino mesiánico por toda una eternidad con Jesucristo. Y bueno, y es eso lo que acá Marcos está haciéndonos ver, de que era tan solo un anticipo, lo que Jesús acá estaba mostrando era un pequeño anticipo de lo que iba a venir en un futuro, en su segunda venida. Muy bien. Entonces ahí vemos que al curar males temporales, el Señor Jesús dirigió al pueblo hacia algo más grandioso. O sea, Él nuevamente no quería que la gente lo viesen como un hacedor de milagros, un suplidor de necesidades. O sea, aunque los hizo, ¿no es cierto?, y eran una manera de confirmar quién Él realmente es, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Pero Él quería demostrar, ¿no es cierto?, la cura principal era de darnos la esperanza de la vida eterna, es la sanidad, de perdonar nuestros pecados, de redimirnos y de reconciliarnos con un Dios que es santo por medio de su sacrificio, por medio de su justicia. Entonces, vemos que ese era el punto principal, o sea, de que
todos estos milagros, la gente se quedaba tan solo mirando lo temporal, sin poner sus ojos, ¿no es cierto?, en la esperanza de la vida eterna. Y eso es lo que Jesús quería transmitir, y después los discípulos y los apóstoles lo hicieron, ¿no es cierto?, después del día de Pentecostés, ellos salieron a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Entonces, los milagros eran tan solo para confirmar, pero no eran una cosa en la cual nosotros debemos estar constantemente en búsqueda. Hoy en día hay ministerios que están constantemente concentrados en lo que son señales y prodigios y milagros, y como que eso es lo que tienen que estar enfocados. Y la realidad es, tenemos que estar enfocados en el mensaje del Evangelio, porque todas esas cosas son temporales, ¿no es cierto? Aunque creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios que puede hacer milagros, no a través de las manos de estos falsos charlatanes, pero Dios puede hacer milagros, Dios sana hoy en día, pero ese no es el fin principal, ¿no es cierto?, del mensaje del Evangelio, porque ¿de qué vale que las personas sean sanadas si no han recibido la sanidad principal, que es la sanidad de sus almas, el perdón de sus pecados, la vida eterna? Como fue con muchos de las multitudes que Jesús sanó, y aún Jesús estando físicamente entre ellos, Emmanuel, Dios con nosotros, muchos de las multitudes aún lo rechazaron. Y bueno, pero acá vemos que en esta ocasión el poder curativo, el poder creativo de Jesús, y cómo Jesús tuvo compasión, y la manera, y la ternura, y el amor que él demostró en poder comunicarse con este sordo mudo, en esas señales no verbales que yo les mostraba, les mencioné, de ver cómo Jesús se acercó. Bueno, ya estamos llegando al final del ministerio de Galilea, estamos en la mitad ya del Evangelio de Marcos, y bueno, semana que viene continuaremos con el segundo milagro de la alimentación de los panes y los peces. En esta ocasión fue con una multitud de 4.000, y eso es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 8, del 1 al 10, y bueno, ahí ya continuaremos la próxima semana. ¿Por qué no oramos? Padre eterno, te amamos y te damos gracias por tu santa palabra, gracias por mostrarnos, Señor, de que tú eres un Dios de milagro, un Dios que sana, un Dios que tiene compasión, Señor. Pero más allá, Señor, de los milagros, Señor, que eran señal y confirmaban de realmente quién tú eres, Señor, demostrar de que tú eres el Rey venidero, el Salvador, el Dios prometido, nuestro Emmanuel, Dios entre nosotros, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, de que tú eres un Dios que puede hacer lo imposible, pero más allá de las sanidades temporales, Señor, demostrarnos, Señor, de que tú eres un Dios que vino a sanar, Señor, el mal más grande que nosotros teníamos, era nuestros pecados, Señor, que nos separaban de un Dios santo, un Dios eterno, Señor, y gracias, Señor, te damos por tu perdón, gracias, Señor, por la sanidad de nuestras almas, Señor. Te amamos y te exaltamos y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios les bendiga a aquellos que nos están viendo a través de Zoom, y también a aquellos que también posteriormente van a ver esto en YouTube. Gracias, hermano Henry. Dios les bendiga. Nos estamos viendo la semana que viene, si Dios